Entonces vamos a estudiar el Evangelio de Lucas y hoy será el capítulo 1. Lucas era un médico, él viajó muchas veces con Pablo, estuvo en varios lugares, hizo varios viajes misioneros, también estuvo en algunas prisiones con Pablo. Normalmente él escribía las cartas de Pablo y él tenía una mente bien perspicaz. Y aquí en el versículo 3 dice que me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden. Entonces, ese es el objetivo de este libro, es investigar con diligencia. Entonces, él fue en la fuente, posiblemente él fue al Evangelio de Marcos, que ya había sido escrito a esta época, Mateos también, y otros escritos que había. También habló con mucha gente, él hizo todo un trabajo de diligencia, de pesquisa. Entonces él usó tanto la espiritualidad como la inteligencia para traer esta historia en orden y para entregársela de una manera concisa. Entonces él escribe 2 libros, que es el Evangelio de Lucas y también el Hechos de los Apóstoles, fueron escritos por Lucas. Y él no fue discípulo de Jesús, no estuvo ahí cuando Jesús estaba, pero él estuvo pesquisando y hablando con las personas que estuvieron con Jesús, y desde ahí salió habló en orden entonces, ¿no? Para escribir en orden, para que nosotros entonces podemos saber que esta palabra es verdad, que esto que pasó, realmente pasó, que esto es verdad. Lucas está escribiendo para Teófilo, que es nuestro segundo personaje de nuestra historia. Teófilo no se sabe mucho, solamente que su nombre es amigo de Dios, o que es próximo, ¿no? Ha llegado a Dios, y también que él es un hombre muy noble, porque Lucas trata él de excelentísimo. Entonces esto quiere decir que era un hombre noble, ¿no? Por su tratamiento. Y en el 5 dijo, hubo en los días de Herodes. Herodes es nuestro tercero personaje de esta historia, y él era el rey Herodes, el rey de Judea. Entonces él se decía judío porque su papá era edomita, entonces descendiente de Esaú, pero el papá se convirtió al judaísmo, haciendo todas las cosas, ¿no? Los ritos de los judíos, y Herodes se creó como un judío, ¿no? Con todas las leyes y todas las cosas. Él era un rey bien malo, la verdad, él era un gobernador de la Judea, pero él se auto-intituló como rey. Y ahí, junto a Roma, todos lo conocían como el rey de los judíos, lo que los judíos no le gustaban para nada, porque él no seguía la ley exactamente como debería ser. Entonces no era un judío muy judío, por así que se diga, ¿no? Entonces los judíos no le gustaban para nada de esta historia. Mateo pone Herodes como que él persiguió, no, él mandó matar todos los niños menores de 3 años. Entonces aquí Lucas no habla de este relato, pero Herodes era un rey muy malo y no tirano. Él incluso mató sus propios parientes, mandó matar hermanos, hijos de él, hasta su propia esposa Mariana, él mandó matar. Entonces era una persona que no tenía muchos morales, era bien corrupto. Y aquí está diciendo entonces que en ese tiempo de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, y esto entonces es el 4º personaje de nuestra historia. Zacarías era descendiente de Aarón, porque solamente los descendientes de Aarón eran sacerdotes y sumos sacerdotes, y ellos tenían el privilegio de entrar en los santos de los santos. Los sacerdotes estaban divididos en 24 grupos, y ellos es lo que sacrificaban en el templo 2 veces por año durante una semana de cada vez. Entonces 2 veces por año
año. Entonces 2 semanas solamente del año entero ellos iban al templo para sacrificar. Y en este caso Zacarías, que era un hombre muy correcto, dice aquí la palabra que él y su esposa eran irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor, era un hombre justo delante de Dios. Entonces él llegó su turno. Él tenía solamente 2 veces. Algunos sacerdotes no llegaban a lograr a tener esa experiencia de ir hasta el templo porque eran tantos y eran tan pocas veces que ellos podían entrar. Pero Zacarías tuvo este privilegio de esta vez y él tenía que entrar ahí y quemar incenso, que era bastante rápido. Pero cuando él llegó ahí, él vio ahí en un lugar, él vio el ángel del Señor. Y el ángel del Señor empezó a hablar con él. No, y empezó a decir, no, Zacarías, no tema, porque tu oración fue oída y tu mujer Elizabeth dará a luz a un hijo y llamará su nombre de Juan. Y tendrá mucha alegría y gozo y muchos se regocijarán delante por su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra y será lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre. Así que tenía un mandamiento para Juan. Él no podía beber nada de vino, nada de sidra. Aquí no está hablando nada del pelo. Los que tienen votos de nazireo no puedes cortar el pelo. Entonces no está diciendo que él tendría que hacer esto, pero no podía beber el fruto de la vid. Y dice que será grande delante de Dios, ¿no? Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor de ellos. Y irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia, del justo a los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Entonces este era el ministerio de Juan Bautista y esto tiene que ver con la última profecía que fue dada en el Antiguo Testamento por Malaquías. Las últimas palabras del Antiguo Testamento fueron exactamente así: he aquí que os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres a los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Esas son las últimas palabras del Antiguo Testamento y ahora nosotros empezamos la nueva alianza con esta profecía, que este niño va a nacer en el poder, en el espíritu de Elías, para volver los corazones de los padres y de los hijos y preparar el camino del Señor. Entonces Zacarías siente que tiene que dar una buena noticia para el ángel. ¿En qué conoceré esto? Pues que soy viejo y mi mujer de edad avanzada. Dios está dando la mayor promesa de la vida de él y todo lo que él puede pensar es que no puede ser, porque no tiene condiciones de hacer. ¿Cuántas veces Dios nos promete cosas y Dios es más que poderoso para cumplir todo lo que Él nos promete? Y todo lo que podemos ver es que no podemos. Claro que nosotros no podemos, pero Dios puede hacer. Entonces el ángel, él dijo, ¿no? Yo soy Gabriel, ¿no? Y entonces, y él dice, ¿por qué tú no creíste? Porque él empezó a decir que es imposible. Entonces la verdad está diciendo, yo no creo porque es imposible. Mi esposa es estéril, no somos viejos, no podemos tener. Y él dice, yo soy Gabriel. Y Gabriel es nuestro quinto personaje. Gabriel es un ángel del Señor que está delante de Jehová noche y día, y muchas veces él es enviado. Su nombre quiere decir enviado para decir buenas nuevas. Cuando él es enviado normalmente es algo estrondoso. Entonces él dijo, porque tú no creíste, vas a estar mudo y no podrás hablar hasta el día que eso se haga, ya que tú no creíste. Muchas veces es mejor quedar callado en la presencia del Señor y creer en lo que Dios nos dice, ¿no? Y es mejor estar callado que hablar cosas que no debemos. Y Zacarías estuvo diciendo, y al
salió de ahí y salió para afuera, toda la gente ya estaba preocupada, Zacarías no sale, fue a hacer una cosa rápida, pero no sale nunca, pero entonces cuando sale no puede hablar y todos entienden, él tuvo una visión ahí dentro. No, y cuando él sale, entonces se vuelve a la casa y Elizabeth, su esposa, que es nuestro sexto personaje, entonces ella se queda embarazada. Elizabeth era justa, temente a Dios, también descendiente de Arán, y ella tenía una gran vergüenza, porque en este tiempo no tener hijo era una gran vergüenza. Era como que Dios te maldijo. Tú eres maldito del Señor y toda la gente te reprocha y piensa mal de ti. Y ella tenía mucha vergüenza por esto. Entonces de pronto ella se ve embarazada. Y cuando ella se ve embarazada, ella decide quedar para ella. No cuenta a nadie, a ningún vecino, ningún pariente, a nadie. Se queda ella disfrutando de la bendición de lo que Dios da. Sabes que mucha bendición, muchas veces mejor nosotros quedar callados. Às vezes nosotros tenemos problema cuando hablamos demasiado. Zacarías habló demasiado, se quedó mudo. Ahora Elizabeth se queda muda, se queda callada, porque ella quiere creer y disfrutar de la bendición que Dios le dio, le concedió de dar un hijo en su vejez. Pero entonces entramos en nuestro séptimo personaje, que es María. El ángel del Señor otra vez aparece en el sexto mes, ¿no? Elizabeth se quedó 5 meses embarazada sin contar a nadie. Cuando entró en el sexto mes, entonces el ángel Gabriel fue enviado por Dios a la ciudad de Galilea llamada Nazaret, la ciudad de María. Y a una virgen, y era una virgen, desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. María era como una teenager, era bien jovencita, una adolescente, y era casada con José, pero antes ellos se casaban, pero no iban a vivir con el esposo, era como los novios ahora, ¿no? Entonces el novio estaba ya preparando la casa, cuando todo está listo, él viene y busca a su esposa, entonces que ellos van a convivir, a vivir juntos, no pueden vivir juntos antes. Entonces María era virgen. Entonces este ángel vino y habló con ella. Salve, favorecida, el Señor es contigo, bendita serás entre las mujeres. ¿No? Y ella se turbó mucho, dijo, ¿qué pasa ahora? ¿Qué está pasando? ¿Qué saludación es esta? Entonces, María, entonces el ángel empieza a hablar. María, no temas, ¿no? Porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás y en tu vientre darás a luz a un hijo que llamará su nombre Jesús. Él será grande, él será hijo del Altísimo, y el Señor le dará el trono de David su padre. Él reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Ahora ya sabemos que no puede ser un hombre, porque el hombre muere, ¿no? Entonces dice que su reino no tendrá fin, entonces quiere decir que él no podría ser humano, ¿no? Entonces, y entonces dice, pero ¿cómo va a pasar esto? Porque yo no conozco varón. Ella también, como Zacarías, resolvió dar la noticia al ángel que era imposible. ¿No? Era imposible. Pero María con una diferencia. Zacarías le dio la noticia y no creyó. Pero María le dijo, mira, es imposible. Pero ella creyó que esto es imposible, Dios era posible de hacer, ¿no? Entonces, ¿cómo pasará eso? Y el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá como una sombra, por el cual también será santo el ser que nacerá y se llamará Hijo de Dios. Entonces, este hijo nació sin ningún esfuerzo humano. Simplemente es la semilla del Dios, del Altísimo. Es la semilla de María con la semilla del Altísimo. Entonces ahí fue plantado. Qué tremendo es nuestro Dios. Que Él puede hacer cualquier cosa que Él quiere, pero Él sigue, el bien está en nosotros y nos pide, ¿no? Y en fin, como que pedir permiso a María, ¿no? María, eso va a pasar. Entonces María, ¿no? Dice, ¿no? Y él dice, y he aquí que tu pariente Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez. Y ese ya es el sexto mes para ella.
la que se llamaba estéril, porque no hay imposibles para Dios. Entonces María dijo, ella creyó, y ella dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme tu palabra. Y el ángel se fue. Qué tremendo. Cuando tú crees, Dios puede hacer. En aquellos días levantóse María y se fue a prisa para las montañas para ver a Elizabeth. ¿Sabes qué? María muy jovencita. Elizabeth ya era anciana y las dos estaban embarazadas, tenían una cosa muy en común y las dos tenían en su vientre un varón cada una y cada una con un varón muy especial. Y ellas se fueron, María se fue muy sabia, ella se fue allá para hablar con su prima o su parenta. Ella podría guiarle, podría ayudarle, porque ella conocía mucho más que María. Y ellas estuvieron. Cuando ella llega ahí, Elizabeth la ve y dice, wow, qué tremendo bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, ¿no? ¿Por qué se me concede a mí que la madre de mi Señor venga a mí? Entonces Elizabeth está confiando que esta jovencita que está recién embarazada está llevando el Señor de ella. Ella está reconociendo la soberanía de Jesús, aún en el vientre de la madre, aún los pocos días de conceber. Ahí Elizabeth yo pudo ver que ese era el Dios, es el Hijo de Dios, es el vientre, algo muy especial que está en el vientre de María. Y ella dice, porque de pronto que llegó tu voz, la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Ella pudo ver, y Juan, dentro del vientre de Elizabeth, saltó de alegría por reconocer. Cuando somos llenos del Espíritu, nos reconocemos, tenemos algo especial. Y María y Elizabeth tenían algo muy especial. Las dos se llevaban en el vientre la promesa de Dios, la palabra de Dios, un ser muy especial que fue dado por Dios. María se quedó 3 meses y se fue a la casa entonces, un poco antes que Elizabeth le diera luz. Pero cuando de pronto llegó el día, Elizabeth le dio la luz y entonces se fueron a los 8 días. Después de 8 días, ellos tienen que circuncidar y entonces ellos dan el nombre. Y cuando fueron a dar el nombre, todos estaban diciendo, los vecinos, todos asombrados con lo que pasó con ellos y pensando, ¿qué va a hacer este niño? Entonces ellos quieren dar el nombre de Zacarías, que era el nombre del papá. Y él dijo, no, el nombre es Juan. Mira que Zacarías estaba mudo, no pudo decir nada a Elizabeth. Pero entonces le pregunto, Zacarías, ¿qué nombre vamos a poner en este varón? Entonces Zacarías dice, es Juan el nombre de él. ¿No? Ahora Zacarías cree. Cuando él finalmente pone este nombre, la Biblia dice que la boca se abre, la lengua suelta y él empieza en un cántico profético tremendo. Y Zacarías, su padre, fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo, bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo. Nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David su siervo, como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio, salvación de nuestros enemigos y de la mano de los que nos aborrecen. Gloria a Dios. Él ahora reconoce y ahora él empieza a profetizar sobre este niño y toda la gente pasmada, ¿qué será este niño? ¿Qué será que va a pasar? Y Juan Bautista fue aquel que preparó el camino del Señor, preparó para que todo esté listo cuando Jesús venga. Él fue como 6 meses más mayor que Jesús y él estuvo preparando el camino de Jesús. Y aquí dice que el niño crecía y se fortalecía en el espíritu y estuvo en los lugares desiertos hasta el día que se manifestó a Israel. Él fue así lleno del Espíritu desde el vientre de la madre. Ya nació con un propósito y todos nosotros nacemos con un propósito. Qué historia más linda. Y yo quiero recalcar una palabra porque no hay imposibles para Dios. Queridos hermanos, qué historia linda. Cuando nosotros creemos en Dios, ¿hay imposible? Hay.
No había imposible para Zacarías y para Elizabeth. Había imposibles para María. Pero nosotros, cuando nosotros creemos, la promesa de Dios se hace presente, se hace real en nuestras vidas. Entonces, si tú has escuchado hasta el final, hasta aquí, yo quiero que tú escribas ahí, porque nada hay imposible para Dios. Que Dios te bendiga ricamente, mi hermano.